Buenas noches con todos, chicos. En esta ocasión vamos a continuar con hemorragias, con las que serían de la segunda mitad del embarazo, también llamadas como las del tercer trimestre. Bueno, estas son fácilmente diferenciables, van a ser 4. De aquí tenemos que tener en cuenta dos cositas, que la que tiene mayor incidencia y prevalencia es la placenta previa. No tengo mi mouse y no estaría escribiendo, pero ya. Y la que tiene mayor mortalidad sería lo que es el desprendimiento prematuro de placenta. Entonces, mayor prevalencia, placenta previa. Mayor mortalidad materna, DPP. Entonces, empecemos con las que duelen, que sería la placenta previa y la basa previa. La placenta previa, como mencioné, es la más frecuente de las hemorragias de la segunda mitad y es la causa más frecuente de sangrado del tercer trimestre. La vamos a definir como una inserción, o en algunos casos le dicen implantación, anómala de la placenta sobre o cerca del orificio cervical interno, también lo llaman como canal endocervical, lo que sería el OSI. Recordemos, como nos mencionó alguna vez el doctor de obstetricia, que la placenta sufre un proceso que se llama trofotropismo, que va a hacer que la placenta va a crecer hacia el área del útero que tenga mayor suministro de sangre, que normalmente es el fondo del útero. Y las porciones de la placenta que están más cercanas al cuello uterino regresionan o se atrofian. En el caso de la placenta previa, por ello se puede llegar a observar a inicio del embarazo. En pocas palabras, la pacientita llega a su control prenatal y parece que tuviera una placenta previa, pero con la evolución del embarazo, cuando el bebé ya está a término, no hay placenta previa. Es básicamente por este proceso trofotropismo. Pero en el caso de la placenta previa puede haber algún factor que impide que ocurra este trofotropismo. Perdón. Los factores de riesgo va a ser principalmente lo que es la cesárea previa. Los principales, los más clave, van a ser los que producen algún tipo de daño en lo que es la continuidad de la cavidad uterina. El principal es la cesárea previa. Otros que serían importantes serían las cirugías uterinas, como un legrado uterino, una miomectomía. Otro sería el consumo de tabaco, una endometritis, una endometriosis, una gran multípara. En todas las hemorragias de la segunda mitad, la multiparidad es la que manda, excepto en la basa previa, porque en ahí solo hay 2 factores de riesgo. Pero en factores de riesgo, en todas, placenta previa, DPP y ruptura uterina, es multiparidad. Que sea una gestante añosa, se va a considerarse cuando es mayor de 35 años, tenga un periodo intergenésico corto, que sea una placenta grande, anormalmente insertada, que presente algún tumor uterino que no permite que se inserte en el lugar adecuado, una gestación múltiple, vivir en altura y los factores de riesgo clave, como mencioné, cicatriz uterina y también recordar la multiparidad. La clínica es la que las diferencia entre ellas. La placenta previa va a ser una hemorragia roja rutilante indolora que va a provenir del conducto cervical y se autolimita. Por ende, no suele presentar complicaciones, salvo sean casos severos. La causa del sangrado es básicamente por la separación de la placenta de la decidua subyacente, que puede resultarse por las contracciones de Braxton y Hicks, la dilatación o una edad gestacional avanzada. El útero va a estar relajado, o sea, no presenta una dinamia uterina, no va a estar ni hipertónico ni hipotónico, y no hay sufrimiento fetal. En pocas palabras, tenemos un buen bienestar fetal. Otras características, tenemos que estas pacientes suelen debutar entre la semana 28 a 31, que sería el final del segundo trimestre e inicio del tercer trimestre, y principalmente debutan por las contracciones de Braxton y Hicks. Antes de esta semana pueden llegarse a encontrar la placenta previa como un hallazgo ecográfico. Si es muy temprano, no quiere decir que la paciente tiene placenta previa, sino que puede que esta migre. Pero claro, si ya es más o menos por la semana 28, por ahí, ya pensamos en placenta previa. También su comienzo, como podemos pensarlo, es silente, porque serían leves sangrados, rojo rutilante sin dolor. Y estas van a ser sobre todo indoloras, pero sí pueden acompañarse de dolor cuando viene acompañada de una ITU
o de una amenaza de parto pretérmino. Al tacto podríamos llegar a tocar la placenta, pero está contraindicado, si es que ni se les ocurra hacer tacto. Para el diagnóstico, la sospecha será por la clínica. Entonces tenemos una hemorragia indolora sin contracciones, que es rojo rutilante, que es realizar el diagnóstico de la placenta previa. El tiempo ideal para realizar este diagnóstico va a ser a las 30 semanas y básicamente con la ecografía vamos a localizar la placenta y vamos a poder clasificarla, aunque la clasificación actualmente ya no se considera, pero todavía es utilizada, está en nuestras preguntas de banco para lo que sería la ecografía transvaginal. ¿Podríamos realizar una resonancia magnética? Sí, cuando no vemos en ecografía, cuando la gestante es obesa o la placenta tiene una localización posterior. Entonces, ante una paciente que tiene factores de riesgo y clínica, vamos a hospitalizarla y le pediremos una ecografía transvaginal. En la clasificación, lo vamos a dividir en oclusivas y no oclusivas. Las no oclusivas va a ser el grado 1, que es de inserción baja, a 2 centímetros del orificio cervical interno. La grado 2 es la marginal en el borde del orificio cervical interno. Y las oclusivas tenemos el grado 3 y 4. El 3 Bien, podemos clasificar la placenta previa en no oclusivas y oclusivas. Las no oclusivas va a ser el grado 1 y 2. El grado 1, que será la placenta de inserción baja, que se presenta a 2 centímetros del OSI, mientras que el grado 2 es la marginal, que está en el borde del OSI. Las oclusivas va a ser el grado 3, conocida como oclusiva parcial, donde hay una oclusión parcial del conducto cervical interno, y en el 4, que es llamada oclusiva total o completa, donde tenemos la oclusión total de este conducto. La 1 y 2, que son las no oclusivas, le podemos dar chance por vía vaginal si la mama está estable, mientras que en la 3 y 4, las no oclusivas, obligatoriamente debemos tener una cesárea programada. La más frecuente de lo que sería la clasificación es la oclusión total, pero según datos que encontré en la Villa Medic sería la tipo 2 marginal, pero yo me quedaría con lo que es la oclusión total. Para el tratamiento tenemos que tener en cuenta el grado de sangrado, la edad gestacional, la viabilidad del feto y si presenta alguna patología asociada. En el manejo va a depender de si la paciente está entrando a trabajo de parto o no, si solo se ha diagnosticado por básicamente la clínica. Realizaremos un manejo expectante cuando presenta una hemorragia leve sin complicaciones y sobre todo si es prematuro. La placenta previa está muy asociada a la prematuridad. En esos casos daremos como tratamiento los tocolíticos y induciremos a la madurez pulmonar. Mientras que el intervencionista será cuando la hemorragia es abundante, tenemos un cervix distendido, está ya en trabajo de parto en pocas palabras, o tiene un embarazo ya a término, o ya es incontrolable el hecho de que ya entró en trabajo de parto en fase activa. En esos casos, dependiendo de la situación, principalmente cesárea de emergencia por la frecuencia, porque es mayormente completas. Pero en caso estuviera estable, ya podría considerarse, y bueno, y claro, sería una marginal o una de inserción baja, consideraríamos lo que es el parto por vía vaginal. Entonces, según la vía de parto, si es oclusiva, será una cesárea de elección, y si es no oclusiva, induciremos al parto por vía vaginal. Consideramos el chance, claro, si la mamá está estable. Como complicaciones, para el feto, el más asociado es la prematuridad. Para la mamá, lo que es la ruptura prematura de membranas. Y en casos raros se puede asociarse a shock hipovolémico. También tenemos que tener en cuenta que
Si la placenta previa presenta antecedentes de cirugías uterinas, como cesáreas, legrados, la miomiectomía, siempre debemos descartar la sucesión de la placenta previa con un acretismo placentario. En aquí tenemos lo que es 2 ecografías. En lo que es el lado izquierdo de nuestra pantalla, podemos ver lo que es el cuello uterino y bueno, en ahí está escrito claramente lo que la placenta está ocluyendo el cuello. Está muy bonita esta eco. Y en el segundo caso, vemos el mismo cuello, vemos como una luna que es hipercoica, que esa sería la cabecita del bebé, y en la flecha nos está señalando lo que sería la placenta que está ocluyendo parcialmente el óseo. Para la basa previa, la definiremos como una hemorragia indolora de origen fetal, que se localiza normalmente, bueno, que se causa por la localización anormal de los vasos fetales cerca del óseo. Los factores de riesgo van a ser 2, que serían los 2 tipos de presentación de basa previa. El tipo 1 es la basa previa con inserción velamentosa del cordón umbilical. Básicamente es una inserción anormal de la placenta donde el cordón pasa por la ruta de transición del bebé para su salida por parto vaginal. Y el tipo 2 es una basa previa suscenturiata, que básicamente la placenta tiene un lóbulo accesorio que está conectado y está en esta misma ruta de salida. Por ende, podemos ya pensar desde ya que va a haber un sangrado cuando empiece el trabajo de parto. Entonces, la clínica va a ser como una historia. Todo empieza con la ruptura de las membranas en el trabajo de parto. Sería que puede ser por lo que es una amniotomía o por una amniorexis. Amniotomía es cuando hay una ruptura artificial, nosotros rompemos las membranas, mientras que la amniorexis es por una ruptura espontánea de membranas. Entonces ocurre la ruptura de membranas. En ese momento va a aparecer una hemorragia indolora súbita, que es similar a la placenta previa. Pero esta se va a acompañarse de un patrón sinusoidal o una bradicardia fetal. En pocas palabras, el feto empieza a hacer hipoxia porque está empezando a perder sangre, ha perdido su conexión con la mamá y tiene un sufrimiento fetal agudo. Es como una placenta previa, pero con sufrimiento fetal agudo. Entonces ahí sospecharemos de una ruptura de basa previa. El diagnóstico lo sospechamos con la clínica y lo confirmamos con un ecodoppler. Este ecodoppler podríamos realizarlo desde la semana 18 para localizar esta anomalía de vasos. Y el tratamiento es la cesárea de emergencia. Ahora pasaremos a las otras 2, que serían las que duelen, por así decirlo, el desprendimiento prematuro de placenta y la ruptura uterina. El desprendimiento prematuro de placenta, que en ahí lo puse como DPPNI, porque también se le conoce como desprendimiento prematuro de placenta normoinserto o como abrupto placentae, es una hemorragia decidual que lleva a la separación prematura de la placenta. Es básicamente el desprendimiento de la placenta en algún momento del embarazo, lo que va a complicar a el 1% de los embarazos. Lo más frecuente es que sea de origen idiopático y seguido de origen idiopático es el trastorno hipertensivo. Como factores de riesgo, vamos a tener los estados hipertensivos del embarazo. Principalmente, y es el factor de riesgo más identificado, es la preeclampsia. Pero ¿cuáles las preeclampsias? Si quieres todavía ser más específico, la con criterios de severidad. También se ha asociado la drogadicción, lo que es la pasta básica de cocaína, que es el factor de riesgo que tiene un odds radio o un riesgo relativo más alto que todas, pero la más frecuente es preeclampsia. También el trauma obstétrico, multiparañosa, una ruptura prematura de membranas, embarazo múltiple, antecedente de un DPP anterior, un cordón corto, un polindromios que tenga una descompresión abrupta, un trauma abdominal, un uso indebido de oxitocina y misoprostol. También lo que es la versión cefálica externa y trombofilias. Como vemos, otra vez multiparidad. La clínica, va a ser un sangrado rojo oscuro escaso que va a ser de inicio abrupto, asociado a dolor abdominal. En pocas palabras, es una hemorragia dolorosa y ese es el signo más frecuente de DPP. El dato clínico más específico es la hipertonía uterina, que va a producir lo que es el útero de Cuvelier, que es básicamente por la infiltración de sangre en el miometrio. Como sabemos, básicamente este hematoma que se forma entre lo que es la pared y la placenta, esa presión misma mete coágulos adentro de la pared del miometrio.
Eso irrita el miometrio a un inicio, lo que produce una hipertonía uterina. Pero llega un punto en el cual estos coágulos se meten tanto entre las fibras que hacen que el útero quede leñoso, de color azulado, equimótico y que tenga una tetania uterina. Y finalmente tiende a hacer una atonía uterina. Y este útero de Cuvelier es el signo específico para pensar en DPP. También presenta sufrimiento fetal agudo con desaceleraciones tardías, que es el tip 2, que lo vamos a ver en sufrimiento fetal. También estas pacientes suelen tener antecedentes de hipertensión, traumatismo, ruptura prematura de membranas. La frecuencia cardíaca fetal puede variar, no necesariamente ser un DIP 2, y presentar contracciones uterinas. Para el diagnóstico es netamente clínico, en función a los signos y síntomas. En la ecografía podríamos llegar a encontrar lo que es un hematoma retroplacentario, pero cuando el desprendimiento es agudo, no vamos a encontrarlo en el ultrasonido. Así es que si pensamos en diagnóstico de DPP, es netamente clínico. El diagnóstico diferencial, si tenemos una paciente embarazada que tiene un sangrado vaginal acompañado de dolor y contracciones, pensaremos también en un trabajo de parto normal, una placenta previa, una ruptura uterina o un hematoma subcorial. Para la clasificación, tenemos dos clasificaciones, ambas son importantes y ambas deben conocerse, que es la de Paget y la de Sher. La de Paget tiene grado de 0 a 3, como podemos ver. El grado 0 es cuando toda la clínica está normal y tenemos un desprendimiento mínimo. El grado 1 es cuando presenta un desprendimiento menor del 30%. Encontramos una hemorragia que va a ser de 150 a menos de 500 mililitros, dolor y todavía el bebé está estable. Y esta es la más frecuente. El grado 2 presenta un desprendimiento de 30 a 50% con una hemorragia mayor a 500 mililitros, sufrimiento fetal, que puede presentar también la mamá lo que sería shock o una alteración de la coagulación, con la disminución del fibrinógeno. El fibrinógeno es el más frecuente, por así decirlo, y este se va a considerarse cuando es menos de 150 mililitros por decilitro. ¿Va? El grado 3 es cuando el desprendimiento es mayor al 50%, el feto está ovitado o la mamá ya presenta SID y o útero de Cuvelier. Y el SID en sí va a alterar todas las pruebas de laboratorio, todo el perfil y principalmente el fibrinógeno bajo. Bien, se ha encontrado, por lo que recuerdo, que cuando el desprendimiento es mayor de 30 a 50%, consideramos que el DPP es de alto riesgo para producir una muerte materna fetal. Perdón, una muerte materna. En el caso de la clasificación de Sher, esta correlaciona el incremento de la mortalidad materna con el grado de DPP. El grado 1 va a ser con un hematoma retroplacentario menor a 150 mililitros sin riesgo fetal. El grado 2, este hematoma es de 150 a 500 mililitros con signos de DPP, una clínica básica, una clínica clásica, y alteración en la frecuencia cardíaca fetal. Y el grado 3 tiene las características de un grado 3 de Paget, con insuficiencia renal aguda, un hematoma mayor a 500 mililitros y con muerte fetal confirmada. En el caso de las complicaciones, las más severas, de la mamá va a ser el SID. El DPP es la causa más frecuente de SID en lo que sería el embarazo. En el caso del feto, produce un óbito y principalmente cuando el DPP es grave. El tratamiento básicamente va a ser la cesárea, pero tenemos pilares, que va a ser según el tiempo que transcurrió para que se produzca el parto, el bienestar fetal, si el bebé está óbito o está en sufrimiento fetal o tiene latidos normales, y la estabilidad de la mamá. Por ende, el tratamiento puede variar según estas tres características. Si se confirma la muerte fetal, daremos chance a parto vaginal, a menos de que la mamá tenga alguna contraindicación de parto vaginal, sea que está inestable, tiene incompatibilidad cefalopélvica, macrosomía, entre otros. Ahí haremos cesárea. Y también realizaremos cesárea, o sea, cambiaremos a cesárea si la mamá está en parto vaginal y se inestabiliza o si el parto no progresa. Si presentamos un feto vivo, va a depender de la gravedad y de la edad gestacional.
Si el DPP es leve, la mamá está estable y hay un buen registro cardiocográfico del bebé. Si el bebé es pretérmino, haremos maduración pulmonar con corticoides y la tocolisis. Pero si el bebé es a término, finalizamos el embarazo. Si el DPP es grave, en pocas palabras, la mamá está inestable con sufrimiento fetal, haremos cesárea de emergencia. Otra cosa también importante es que no se recomienda usar lo que son los calcio antagonistas, ya que este puede favorecer el hematoma retroplacentario y el tipo de DPP más frecuente es el externo, en un 75%. O sea, en pocas palabras, cuando el DPP presenta un sangrado visible, porque puede haber casos en los que solo hay un hematoma placentario y no necesariamente hay un sangrado por el conducto vaginal. Bueno, y finalmente lo que es la ruptura uterina. Esta se define como una solución de continuidad patológica de la pared uterina en pacientes con cicatriz uterina, una cesárea corporal. Este es un cuadro en sí de alta mortalidad. Los factores de riesgo, el principal factor va a ser una cicatriz de una cesárea. Este se ha visto más descrito en países desarrollados. Y el parto traumático es otro también muy importante y es la causa más frecuente en países que están en desarrollo, sea un parto podálico o, por ejemplo, una distosia, un parto distósico. También está asociado a lo que serían las iatrogenias por un uso inadecuado de la oxitocina o cuando hacemos maniobra de Cristela. La desproporción cefalopélvica, también un trabajo de parto disfuncional, gran multípara, antecedente de legrado uterino e infección y un parto instrumentado. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Tiene la paciente el antecedente de una cicatriz uterina. Este comienza con el proceso de las contracciones uterinas y básicamente la ruptura ocurre en el trabajo de parto. Es un dolor agudo con un útero hipertónico y este dolor cesa al igual que las contracciones y eso ya sería cuando hay una ruptura. Y cuando ya se rompe no se palpa la presentación del bebé ya que el bebé ya está fuera de la pelvis, ya no está encajado. Entonces, la clínica puede variar según los tipos, si es una ruptura uterina inminente o si es una ruptura consumada. En la inminente es previo a la ruptura. Este se presenta durante el trabajo de parto como una hipertonía uterina con los parámetros tensos, que se conoce como el signo de Frommel, y la contracción del segmento uterino inferior, que es el anillo de Ball. También se le llama como acinturamiento uterino, y básicamente se forma un anillo de contracción en el segmento uterino inferior. En estos casos el tratamiento es la cesárea. En el caso de que sea una ruptura uterina consumada, el útero ya está roto. Es básicamente un cuadro de abdomen agudo severo. En este se presenta ya una hipotonía uterina porque el útero ya está roto, no tiene cómo contraerse si las fibras están rotas. La mamá entra en shock y el bebé está en sufrimiento fetal. Entonces van a desaparecer las contracciones súbitamente y podemos llegar a palpar al feto por debajo de la piel. Y obviamente la presentación del feto se vuelve alta porque ya no hay esa presión que lo encajaba. El tratamiento es la cesárea y una laparotomía para suturar el útero roto. O en algunos casos puede llegar a hacerse una histerectomía. El diagnóstico va a darse por lo que serían los signos cardinales, la pérdida del bienestar fetal, la pérdida del encajamiento fetal, la hemorragia, la propia clínica y el deterioro hemodinámico de la mamá. El tratamiento va a ser básicamente una cesárea de emergencia y va a variar dependiendo si es inminente o consumada, que se realice una laparotomía más en el caso de una consumada. El algoritmo que presento aquí en el lado izquierdo es básicamente del MINSA, que también lo presenta la Villamedic, donde tenemos la ruptura uterina y la dehiscencia uterina, que es como una ruptura uterina, pero que parte del miometrio está íntegro. Lo importante de este algoritmo es la parte final, donde habla de la ruptura y dehiscencia uterina, el tratamiento. Es una laparotomía inmediata con reparación que puede llegar a ser histerectomía. Se tiene que revisar los restos de la cavidad. En algunos casos puede realizarse una esterilización o medidas de soporte, como sería una sueroterapia, expansores o transfusión sanguínea. Y va a ser necesaria una profilaxis antibiótica. Eso sería todo con respecto a los 4 temas. Pasaremos unas cuantas preguntas. Traje 6 preguntas. La primera pregunta. Con relación al desprendimiento prematuro de placenta,
Entre los siguientes, ¿cuál es el factor predisponente más frecuente? A, preeclampsia, B, consumo de cocaína, C, hábito de fumar, D, traumatismo externo o E, trombofilia. ¿Ya? ¿Alguien más, chicos? ¿Están ahí? No los escucho. La A. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿No? Ya. Como bien dicen, es la A. Entonces, nos dice con relación al DPP, ¿cuál es el factor más predisponente? Si dicen DPP y factor más predisponente, pensamos en estados hipertensivos, principalmente preeclampsia. ¿Cuál preeclampsia? Principalmente con factores, con severidad. Y si nos dijeran placenta previa, en ese caso sería una cesárea, que es el más importante como el más frecuente. Los demás también son factores de riesgo de DPP, pero no es el factor más frecuente. Bueno, pregunta 13. ¿Cuál de las siguientes es una característica del cuadro de placenta previa? Sangrado rojo rutilante, aumento del tono, dolor marcado a nivel del hipogastrio, sufrimiento fetal agudo de inicio súbito, palpación de partes fetales con facilidad. Ahora sí, por favor. No. ¿Cuál? ¿La A? No. ¿Todos A? ¿Sí? Creo que sí. Bueno, sí, efectivamente es un sangrado de rojo rutilante. Aumento del tono uterino, eso nos haría pensar más en una hipertonía, un DPP. Dolor marcado a nivel de hipogastrio. La placenta previa no presenta dolor. Sufrimiento fetal agudo de inicio súbito. Eso podríamos pensarlo más en DPP, es muy raro en una placenta previa. Y en el caso de palpar partes fetales con facilidad, eso es ruptura uterina. Entonces, sí, es la sangrado rojo rutilante. Siguiente. Entre los factores que generan un mayor riesgo de desprendimiento prematuro de placenta, se incluyen los siguientes excepto factores de DPP. Entre la A, antecedente de DPP, nuliparidad, consumo de cocaína, ruptura prematura de placenta, hipertensión arterial, ¿cuál no es un factor? ¿La B? ¿Alguien más? Ya. Creo que somos solo tú y yo. Sí, la B. Nuliparidad. En hemorragias, en hemorragias de la segunda mitad, todas presentan multiparidad excepto vasa previa, que en esas son sus dos tipos. Nuliparidad, vamos a pensarlo más en preeclampsia, una hiperemesis gravídica o un embarazo prolongado. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes es la causa más frecuente de coagulación intravascular diseminada durante el embarazo? A, aborto incompleto, B, diabetes gestacional, C, placenta previa, D, hipertensión arterial crónica asociada al embarazo y E, desprendimiento precoz de placenta. ¿Alguien más? Y emocionados. Efectivamente, la E. Entonces, si nos dicen causa más frecuente de SID, solo causa más frecuente de SID, pensamos en sepsis. Si nos dicen causa más frecuente de SID en el embarazo, es desprendimiento prematuro de placenta. Y otras causas de SID en el embarazo, si mal no recuerdo, es el aborto diferido
y un embarazo séptico. También, si mal no recuerdo, los trastornos hipertensivos. Y bien, finalmente, las últimas dos preguntas. Placenta que se ubica a menos de 2 centímetros de orificio cervical interno. A, placenta previa completa. B, placenta previa parcial. C, placenta previa de inserción baja. D, placenta previa marginal. Y E, placenta previa total. ¿Cuál se ubica a menos de 2 centímetros del OSI? La C. La completa como la total es lo mismo, que ocluyen el OSI. La parcial lo ocluye parcialmente. Y la marginal es que está al margen, como dice su nombre. La placenta previa de inserción baja es la que está a menos de 2 centímetros. Y la última pregunta. ¿El cuadro clínico típico de la placenta previa completa es útero muy contraído, sensibilidad uterina, ausencia de ruidos cardíacos fetales, hipotonía uterina? Ninguna de las anteriores. La E también. Es la E, porque, a ver, útero muy contraído, pensamos en DPP, principalmente en DPP o... Sí, sería en DPP. Sensibilidad uterina, también en DPP. Ausencia de ruidos cardíacos fetales. Eso no ocurre en placenta previa, porque en ahí el bienestar fetal es lo más frecuente, que el bebito esté bien. Y que el útero se vuelva hipotónico, eso ocurre más, por ejemplo, en ruptura o, por ejemplo, en un cubaliar. Así es que ninguna de las anteriores. La E. Correcto, chicos. Eso sería todo. Ok.